Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, sigue siendo un panorama muy incierto a nivel local, precios muy buenos en términos reales. La villita de está en 3.200 pesos promedio de estas ruedas contra 3.700, que es el máximo histórico, que se dio hace 3 años. Digo muy bueno porque por el lado del consumo interno, el poder adquisitivo de los salarios en términos de kilos de carne está en niveles históricamente muy bajos. Ustedes saben que en la presidencia de Cristina Fernández, el poder adquisitivo del salario promedio de la economía argentina en 169 kilos de carne en los 4 años, promedio de los 4 años. En los 4 años de Macri dio lo mismo, 169 kilos, con sus más y sus menos, sus altibajos. En los 4 años de los Fernández, de Cristina y Alberto, bajó a 144 kilos y luego baja nuevamente en la conmoción de aumento de precios y demás, hasta quedar en un piso histórico de 92 kilos en enero del año 24, enero del año pasado. A partir de ahí sube todos los meses, hasta lograr en noviembre 144 kilos, nuevamente como recuperando los niveles de los Fernández. Esto a favor de que los salarios de los sectores que registra el RIPTE son sectores organizados, sindicalizados, y el precio de la carne estaba completamente estable, en retroceso, por supuesto, en términos reales. ¿Se acuerdan que se pasó 9 o 10 meses estancado? Permitía mejorar. Bueno, a partir de noviembre pasado empieza a subir el precio de la carne. Los salarios suben, pero suben en una medida mucho menor. Para hacerse las cortas, el último índice conocido, después de esos 92 o 93 kilos del principio de la gestión, que había caído al principio de la gestión de Milei y que llegó a los 144 kilos en noviembre, hoy está en 122, que es históricamente muy bajo, por ejemplo, comparable con la presidencia de Macri. Históricamente, este índice en el largo plazo da un promedio, un poder de compra del orden de los 160, 170 kilos. Hoy estamos en 122. Y en cuanto a la exportación, es paradójico, la exportación ha bajado los volúmenes enormemente, ha bajado su participación en el negocio ganadero en la Argentina. A mediados del año pasado la exportación era el 31, 32, con picos en algún momento de 33% de la demanda total por carne vacuna. Empiezan a bajar los 5 meses consecutivos, van que están bajando los volúmenes exportados de la Argentina. La Argentina está fuera de un mercado internacional donde están subiendo los volúmenes el año pasado explosivamente y ahora están subiendo los precios. Es una situación extraordinaria. ¿Cómo contesta Argentina? A la baja, exportando cada vez menos por, digámoslo con nombre y apellido, por el problema del tipo de cambio, que encarece, que vuelve que toda la industria exportadora está absolutamente a la defensiva. Ahora, uno dice, los precios internacionales son buenos. Los precios internacionales son buenos. Hilton, las primeras marcas en el orden de los $18.000, renovando con Israel a valores en algunos casos por arriba de los $10.000, la tapa de Coril muy alta. Los precios inclusive de China recuperándose en el fondo de la tabla, pero recuperándose 100, 200, 300 dólares por día. China se está quedando sin carne, los valores que pretendía pagar. Brasil le provee menos, Uruguay le provee menos, Argentina le está proveyendo no menos, mucho menos. De toda esta baja tremenda de las exportaciones argentinas, vuelvo a repetir, 5 meses cayendo las exportaciones argentinas, de los 85, 88 mil toneladas de mediados del año pasado a las 50.000 de marzo. Una caída brutal. Casi toda la caída se explica por China. La exportación tiene otro problema, que ahora ya definitivamente queda descartado que por muchos meses va a haber una mejora. Lo que está rogando es que no haya un empeoramiento en el tipo de cambio real que recibe para la carne vacuna. Esto hace que mercado internacional en alza, precios internacionales en alza, volúmenes récord,
Volúmenes récord de las exportaciones de Australia, de todos los que no se llamen Argentina, que están en otra cosa, que están achicando porque nosotros tenemos una manera de conseguir los dólares, de otra manera, bueno, cada autoridad lo hace de diferentes maneras, por endeudamiento, por apoyo del Tesoro americano, por apoyo del Fondo Monetario, por apoyo de los organismos internacionales, que no quieren que la experiencia argentina fracase en un momento donde todo indicaba hace 10 días y que el precio internacional, el valor del tipo de cambio va a pegar un salto importante. Que va a ir a una franja de 1.200. Era lo que aseguraban los bancos americanos, los estudios de Buenos Aires, los economistas, los econochantas, los mandriles. El conjunto decía, acá va a haber un salto en el tipo de cambio que le va a dar nuevamente competitividad, en el caso nuestro, a la industria exportadora, fuertemente afectada. Y no se produjo. Se produjo todo lo contrario, un respaldo extraordinario del resto del mundo, hasta el Tesoro americano, hasta involucrar al Tesoro americano. Y una variable que nosotros pensamos que tarde o temprano se iba a tener que corregir, que era el tipo de cambio, nosotros se corrigió para la baja, con un nuevo objetivo del gobierno para recuperar lo perdido en términos de inflación. La inflación, recuerden que fue 3,7 en marzo, y probablemente este mes esté en algún punto por debajo de los 3%. Por supuesto, un tipo de cambio en retroceso, algún efecto, que no sabemos cuál es, tiene que tener sobre precios, sobre una inflación que en los últimos, que sobre todo en el mes de marzo y lo que iba de abril apuntaba para el 4, ya no apunta para el 4, apunta por debajo del 3. Y en esto tiene que ver el efecto deflactor evidente, impresionante de retroceso cambiario. Retroceso cambiario en términos nominales, en términos reales, peor. Pero digo, un factor esencial en la formación de los precios de la hacienda, que es la exportación, que el año pasado llegó a ser el 32-33% de la demanda total, y que en marzo no llegó al 21%, es una baja tremenda. La exportación es como que se retira de la Argentina de la formación de los precios. La exportación ya ha hecho, achicó la faena a la fuerza, porque hay menos novillos y sobre todo hay muchas menos vacas, que se achica todo con cuerdas. Los negocios con China no cierran, pero además no hay vaca. Pero no hay vaca físicamente. Y recuerden que la exportación de vaca en la Argentina no hay ningún número, pero se puede calcular el 60% es vaca. Entonces la exportación achica faena, achica el personal. La mayoría de las plantas tienen menos personal que antes. Se han desprendido de gente, especialmente en la despostada. Se utilizan mucho menos las famosas cuadrillas que ayudan en los picos de faena. Ahora, la exportación mucho más ya no puede hacer. Cuando pensó que estaba llegando a la orilla y efectivamente iba a haber una corrección en el tipo de cambio que permitiera volver a exportar al lado, nosotros estamos rozando o por arriba de los $5 en gancho contra Brasil, que ha subido mucho la hacienda. Está subiendo el precio de la hacienda en todo el mundo. Está subiendo el precio de la carne, poco el precio de la hacienda, mucho. Casi diría sin excepciones, con costos extraordinarios como es el caso de Estados Unidos, que nos involucra porque tenemos una cuota reducida por una cuota, $7.30, $7.40 en gancho, y el caso de la Unión Europea es un caso aparte. Nosotros tenemos vínculos muy grandes con Europa, comerciales, de carne. Europa se está quedando sin carne porque está abandonando en el largo plazo, y esto ya empezó a sentirse los efectos, está abandonando directamente la producción de carne vacuna por antieconómica, porque no tiene escala, por las regulaciones medioambientales, por la edad de los productores, por muchos temas. Pero a todo este tema que hablábamos tanto de Estados Unidos y de China, aparece otro comprador tradicional nuestro, que ahora nos está mejorando los precios. Vuelvo a repetir, Hilton por arriba de los $18.000. Y esto es consecuencia de que algo ayuda el euro, que algunos lo ven como una reserva de valor frente a un dólar, y no se sabe qué va a hacer Trump con esa moneda y con ese país. Mejora en el poder adquisitivo del euro, menor oferta argentina, pues se están faenando menos novillos, se están mandando menos embarques de Hilton. Pero además, porque hay una menor producción interna que ya se encimaba el año pasado, pero se está acelerando, que es un tema más, que son todos factores que en condiciones normales son alcistas y son alcistas. Son alcistas. Pero quiero decir, la exportación tiene buenos precios,
buenos precios FOB, tiene muy buenos precios en la cuota que está cumpliendo con Estados Unidos, tiene buenos precios en Hilton, tiene buenos precios, corrimiento leve, pero corrimiento en la 481. Un día va a aparecer nuevamente el negocio de Europa fuera de cuota, que lo está ya. Estamos viendo que los demás están exportando, Brasil y Uruguay, están exportando más carne a la Unión Europea. La Unión Europea a largo plazo, su complemento ideal es Sudamérica. Ahora, la exportación se retira de esa participación que tuvo, reduce sus faenas, vuelvo a repetir, forzado, no es solo porque se retira, sino porque no tiene materia prima. Aunque quisiera faenar, por ejemplo, más vacas, no va a tener vacas. Vacas, gracias a Dios, es una categoría que ya está en sus condiciones de equilibrio. Estamos esperando a las vaquillonas. Las vaquillonas, la faena de vaquillonas veo en Estados Unidos. Se estudia cada vez más, estudiar el caso de vaquillonas como para predecir el ciclo ganadero, cómo se va a dar vuelta. La Argentina está muy alto. En Estados Unidos dicen, es la primera vez en 4 o 5 años que estamos viendo que está bajando la faena de vaquillonas, lo que nos permite anticipar que a una producción determinada de terneras y vaquillonas para la reposición del rodeo, hay una correlación muy alta en que baje por debajo de determinados niveles la faena de vaquillona. No lo sabemos, no lo podemos probar, lo vamos a probar cuando contemos las vacas, pero ya hay una reposición creciente. ¿Qué es reposición creciente? Que se reponen más vaquillonas al rodeo que lo que se refuga. O sea, que el rodeo y lo que se muere. Que el rodeo de vientres empieza a crecer. En la Argentina estamos lejos de eso. En Argentina hemos tenido mínimos de 26-28% en relación la cantidad de vaquillones que faenamos, la cantidad de vaquillones que tenemos, y techos del 51%. Estamos en 50%. El año pasado tuvimos el 50%. Estamos tocando los techos. Pero eso en algún momento va a caer. Y eso va a reforzar la caída de la faena, porque la vaquillona se mataban hasta hace unos meses 400.000 vaquillonas por mes. Se sigue matando un número muy alto de vaquillonas. Eso es una categoría que en forma interanual, cuando bajó vaca, cuando bajó novillos, vaquillonas sigue subiendo. Por eso uno mira este año que ya arrancó con 3% menos de carne, arrancó con 3%, el ajuste más grande, la menor producción de carne, la menor oferta de carne, lo ha hecho la exportación, que ha pasado de una participación del orden mediados del año pasado, con exportaciones que estaban en 85, 88 mil toneladas de recompuesto, a este piso de marzo de 50.000 toneladas. La exportación ya el ajuste, la industria exportadora, el ajuste que puede hacer, ya lo hizo. Ya mucho más que eso no se puede hacer salvo cerrar. Ahora, es muy, muy contradictorio porque aún tenemos una materia prima, mi opinión personal es que cada vez más prestigiada a nivel internacional, acá en Argentina. Tenemos negocios, porque el mundo está extremadamente tomador en este momento en carne. El USDA acaba de dar sus datos de comercio internacional de carne, lo hace subir un 1% por arriba del récord del año pasado que suponíamos. El año pasado subió 1 millón de toneladas al mercado mundial. Eso es irrepetible. Bueno, este año es un 1% arriba de ese millón de toneladas, de 12 millones a 13 millones de toneladas comercializadas mundialmente, con una performance descollante de Brasil y Australia. Por eso es importante ver que en estos primeros meses del año, hasta las medidas de Trump, que no sabemos porque hay un antes y un después de las medidas de Trump, el comercio internacional de carne está dando señales de que está pegando un nuevo salto. No, pero sí, este era el año de los precios. Sí, los precios también están subiendo. Ahora vamos a una pausa, después de la pausa vamos a hablar del tema. ¿Cómo pinta el mercado internacional en estos primeros meses? Después de las medidas de Trump, no hay cambios extraordinarios. El cambio más extraordinario es que Estados Unidos se pegó un tiro en el pie y perdió por los aranceles estrafalarios que le puso China como retaliación de los aranceles estrafalarios que le puso Trump. Perdió un mercado de 180.000 toneladas, 1.400 millones de dólares, que es el mercado americano a China. Ese está muerto. ¿Quién lo reemplaza? No lo reemplazamos nosotros, porque es carne de feedlot, de largo periodo de feedlot. Lo reemplaza Australia, que tiene una larga experiencia, tiene una imagen en el mercado asiático que nosotros todavía no tenemos. Y que además estamos gastándonos de una supervivencia de la carne en corte al vacío de 90 días, nos gastamos
50, 60, 70, llegamos allá con cortes enfriados. Nos cuesta mucho competir con carne enfriada en Asia. Australia está mucho más cerca, Australia tiene una larga tradición y los restaurantes, las parrillas, los importadores, los distribuidores, todo, cuando no tienen carne americana, recurren a la carne australiana, que además está extendiendo cada vez más el periodo de engorde para parecérselo más en el feedlot, más parecido a la carne americana. Pero, ¿qué se observa en todo el resto del mercado? Brasil 11% arriba del año pasado, primer trimestre, Australia 13%. Digo estos dos porque son los dos que tenemos estadísticas frescas y marcan que pensábamos que había un techo el año pasado en las exportaciones. Más que eso no se podía exportar, el UNCTAD se equivocó 4 veces consecutivas a lo largo del año estimando, tuvo que corregir siempre a la suba, y yo no sería raro que estas 13 millones y pico, casi 13 millones 100 mil toneladas que pronostica para este año, que es una suba del 1% con respecto al 24, lo va a tener que corregir de vuelta por cómo se ven las cosas. En el fondo lo que está pasando, un mercado de China que está comprando menos, 12% menos en el primer trimestre. Estos tenemos datos frescos. Ese volumen es más que compensado por una cantidad de países, ninguno decisivo, ninguno definitivo, que están importando más carne el año pasado y lo que va desde el principio de este año. Me voy a olvidar de varios: Europa, Israel, Argelia, Libia, Siria, Turquía, un mercado extraordinario para la carne vacuna que está apareciendo con animales vivos, como lo aprovecha Uruguay, porque hay mercados que piden carne y piden animales vivos. Rusia, México, todo el conjunto de países asiáticos que tanto hemos hablado acá, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia, todos juntos esos países, junto con Singapur, son 600 millones de habitantes. Hace 2 años importaban 1.300.000 toneladas. China es 1/3 de la demanda mundial. China está aflojando, pero está aflojando porque ¿qué le está pasando? Que se está quedando sin proveedores a los precios que ellos pensaban que eternamente los países sudamericanos y Oceanía le iban a proveer carne a valores cada vez más bajos y cada vez más bajos. Bueno, todo eso toca en un límite. Brasil lo está reemplazando, Uruguay lo está reemplazando, Australia lo está reemplazando y Argentina, en menor medida, pero Argentina ya empezó a reemplazar, ya cayó brutalmente su exposición a China. No es que China solamente compra menos, es que no están dispuestos sus proveedores a seguir trabajando con los valores que China imponía. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que hay vida fuera de China, que hay vida fuera con precios internacionales que se dan a suba y que lo arrastran a China. China no paga. ¿Qué dicen los importadores chinos? No sé dónde va a terminar esto, porque para hacernos de carne tenemos que pagar valores más altos que después no convalida el mercado interno. El mercado interno chino, siempre lo decimos, tiene valores mucho más altos que el resto del mundo. El precio mayorista de la carne en China, después de haber caído un 20% en el último año y medio, está en $8.300 de tonelada, cuando nos estamos llamando la atención que en Estados Unidos vale $7.400 la tonelada de carne con novillo mayorista. Ahora, ¿qué pasa si esto se afirma? O esta sucesión de países del Medio Oriente, no nombre a Egipto, del norte de África, de Latinoamérica, compradores como México, como Chile, como Brasil, que también compra, como Uruguay, esto es increíble, Uruguay compra mucha carne para poder liberar mayores volúmenes a mayores precios a otros mercados. Es auténticamente, exporta Hacienda, exporta Hacienda en pie, exporta carne, Uruguay, y también importa carne. Argentina aparece recién en los últimos meses exportando carne a Uruguay. Pero el grueso lo hacen Brasil y Paraguay. Pero quiero decir, uno está viendo que hay un mercado americano muy tomador, con precios récord para la hacienda, y mucha gente que dice, esto no puede seguir. Como dice un colega amigo mío, los árboles no crecen hasta el cielo, esto en algún momento va a tocar un techo, porque no puede ser la valorización de la hacienda y de la carne de Estados Unidos basadas no en la oferta. Lo mejor de la que de la oferta va a venir en la segunda parte de este año. Una demanda imparable. Los americanos aman la carne vacuna, bajo todas las formas. Especialistas en carne picada, especialistas en cortes finos de alto marmorado, cortes grandes.
Ahora todo el mundo dice, ya los futuros de Hacienda en Estados Unidos están marcando que esto no puede seguir. Ahora, ¿puede el mundo resistir una acción combinada donde China pague, compre menos volúmenes y Estados Unidos en el margen intente pagar menores valores por los valores disparatados que está pagando? Resiste. ¿Por qué resiste? Porque todo el resto del mundo se está despertando. Todos estos países que yo estoy hablando, del sudeste asiático, 600 millones de personas hace 2 años, 1.300.000 toneladas importadas, cumplen el ciclo que cumplió en su momento Corea, que cumplió en su momento Japón sobre todo, que cumplió China, que es masas de trabajadores que tienen salarios, ingresos crecientes, que crece la ingesta de proteína y dentro de la proteína prueban la carne vacuna, insisten en la carne vacuna, crece el consumo de carne vacuna, pero a partir de niveles muy bajos, 3 kilos, 2 kilos, 3 kilos. Claro, cuando esta, que es donde está la población, donde crece la población en el mundo, cuando un país de estos como China, siempre hacíamos el chiste, ¿qué pasa si los chinos llegan a comer 1.300, 2.400 millones de tipos, llegan a comer un bife más, con un bife más ya estamos todos salvados? No, que no comieron un bife más, comieron 3 o 4 kilos per cápita más. Ese proceso que revolucionó el mundo con la compra china de carne, se está comenzando a dar en países densamente poblados y cuyo crecimiento económico es igual o mejor que el de China, paralelo a la India, donde crece el mundo, en Asia. Entonces uno se entera de negocios con Vietnam, de negocios con Filipinas, muchos los hacen, especialmente uno no tiene más que ver las exportaciones brasileñas, ¿dónde están yendo? Brasil ha bajado tremendamente, igual que Uruguay, la exposición a China. Ahora, ¿eso es posible si otro me compra la carne? Ahora, hay un factor muy positivo, yo creo, muy para mover al optimismo, que es que la mayor parte de esto, no la mayor parte, la inmensa mayoría del volumen que está saliendo, que está abasteciendo estos mercados, está saliendo del consumo de los países proveedores de carne, de los países exportadores de carne. Menor consumo en Australia, menor consumo en Argentina, menor consumo en Brasil, menor consumo en Uruguay, en Paraguay, en Australia, en Nueva Zelanda. Uno ve el consumo de esos países per cápita declinante. Por eso siempre cuento, hace 25 años, en el año 2000, el comercio de carne vacuna, las exportaciones de carne vacuna eran el 11 o 12% de la producción mundial. Hoy son el 22 o 23%. ¿Y dónde salió? No salió de mayor producción. Salió una parte muy pequeña de mayor producción, una parte enorme de que los países expuestos al comercio internacional, los exportadores, reducen el consumo, aumenta la exportación. De la mesa de los australianos, de la mesa de los brasileños. Cuando uno ve los consumos per cápita de carne, vacuna de todos esos países, que ha sido reemplazado fácilmente por pollo, por cerdo, que son por pescado de pileta, que son las carnes que están creciendo en el mundo. Ahora, ¿qué es lo alentador en todo esto? Que si uno ve de los países oferentes de carne, ofertantes de carne, ¿en qué momento del ciclo ganadero están? Estados Unidos está en la cola de un proceso de liquidación. Está en liquidación. Caída del stock continuo, pues se está comiendo el stock. Brasil, liquidación ganadera, se está comiendo el stock. Y ahora recrudeció principalmente. ¿De dónde sacan la carne? Han aumentado la faena por arriba de los niveles del año pasado. El año pasado, la faena en Brasil, hubo un trimestre que aumentó 38%. Eso es comerse el stock groseramente. Brasil, Estados Unidos en la cola, un proceso de liquidación. Argentina en la cola, que quizás se revierta este año y entremos en niveles de equilibrio entre faena y stock. Estamos en un proceso todavía de liquidación moderada, muy moderada, pero al final, ¿en qué situación está China? En un proceso de liquidación de existencias. ¿En qué proceso está Australia? En un proceso de liquidación de existencias. ¿En qué proceso está la Unión Europea? En un proceso de liquidación de existencias. Que uno le permite decir, estamos a nivel internacional en un periodo de restricción extrema porque están sincronizados. Se pensaba que este año iba a pasar, que se iban a sincronizar los ciclos de retención de todos los países exportadores y iba a haber menos carne. Estamos exportando más. No, pero si el récord fue el año pasado, fue irrepetible. ¿Cómo vamos a pegar otro salto? El año pasado se pegó un salto de 1 millón de toneladas. Bueno, ahí se va a quedar. Este era el año 25, el año de los precios. Ese es el año de los precios. Moderado, todo moderado. Porque la carne vacuna, siempre lo recordamos, es fácilmente sustituible.
rápidamente sustituible. En China, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en todos lados se están preguntando, ¿cuánto más le vamos a cobrar el precio de la carne vacuna a este valor? Y no se van a ir, como lo hicieron en anteriores oportunidades, al pollo, al cerdo, otros alimentos. Pero lo alentador de todo esto, que el mundo no está en liquidación. Es decir, que el mundo está en liquidación, que la retención cuando empiece va a acentuar que en algún momento empezar como Argentina, lamentablemente en algún momento, si quiere acumular 1 millón de cabezas y recuperar 1 millón de cabezas de todo lo que perdió, la seca nos costó 2 millones, más de 2 millones y medio de cabezas. ¿Cuánto lo vamos a tardar en recuperarlo? Por ahora no estamos haciendo ningún intento. Pero Argentina o Brasil o Uruguay o Estados Unidos, cuando empiecen a recomponer rodeos, eso se saca de la faena. En la Argentina, ¿qué es el episodio clásico? Bueno, se guardan 1 millón de vaquillonas que pasan al rodeo de hembras y en vez de tener 22 millones de vacas, tenemos 23 millones de vacas. Y así crece medio millón, 1 millón. Ahora, eso sale de la faena. Para todos los que piensan crecer en ganaderías es cruento, pues ya la oferta de carne bajó mucho. Y si llega a entrar el rodeo ganadero, como el rodeo de todos los países del mundo, entra en un proceso de retención, va a haber menos carne todavía, porque me estoy cobrando hembras para madres y la saco de la faena y la saco de la producción de carne. Entonces, esto es muy paradójico porque todo lo que uno observa en materia de precios, Brasil tiene una mercadería clásica que son el delantero 8 cortes, sin hueso. Esa mercadería en junio o julio del año pasado, China se la pagaba a Brasil alrededor de unos $4.200. Eso subió y subió y subió en la primavera cuando se pensaba que Brasil se quedaba sin carne y había empezado el ciclo de retención y la faena iba a bajar enorme. Y efectivamente la faena cayó y después se recuperó y ahora está altísima de vuelta. Pero en ese momento, de $4.200 el delantero sin hueso, 8 cortes, brasilero con destino a China, se llegó a pagar, se pagaba 4.200 y en el momento de máximo que pareció que cambiaba el mundo, la situación brasilera se contagiaba al resto del planeta, la suba de precios de la hacienda en dólares. Recuerden que hace meses la hacienda en Brasil valía $2.50 en gancho y ahora vale $3.75 en gancho y en San Pablo vale más que eso. Pero quiero decir, ese indicador que estaba en $4.200 a mediados del año pasado y que llegó a un pico de $5.800 en plena crisis de primavera, después bajó, ahora está en 6.000. ¿Qué es lo que piden los frigoríficos brasileños? ¿Pero por qué lo piden? Porque se sienten fuertes, no solo porque tienen un mercado interno gigantesco, sino porque además hay otros mercados que si China no lo quiere, lo van a absorber. Pues la pregunta que uno decía, la dependencia de China, que llegó a ser entre el 60 y el 70% para la mayoría de los países exportadores, hoy la han reducido todos por debajo del 50%. Ahora, esto es muy interesante. La explosión lo puedo llamar, todos juntos, de esos mercados menores, de recientes, de que están desarrollándose, que siempre nos asombra, todos esos juntos están reemplazando a China y los precios internacionales suben. Nosotros, mientras tanto acá, exportamos cada vez menos. Amigos de Canal Rural, hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.